Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio 32 de Blocos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo, Camilo, que no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sé que pronto nos podríamos estar conociendo. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Kevin, ¿bien o qué? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Oye, pero con mucho calor estos últimos días, aunque te diré que, bueno, somos países fronterizos, pero hoy en día acá está haciendo un calor en la mañana y después en la noche, tarde, llueve, cambia el clima, es como que fuera otro lugar. No, no, yo te puedo decir porque mi ciudad donde estoy en este momento, Cali, es todo el tiempo, por más frío que tú veas, eso es un calor, prácticamente 28, 30 grados. Aquí todo el tiempo es caluroso. Chévere, chévere. Yo creo que eso compartimos, sino que los climas un poco bipolares, eso creo que también compartimos a veces. Sí, inclusive lo más curioso es que hace poco ha estado lloviendo mucho y se ha sentido muy fresco, muy rico, pues ha estado como muy ameno, pero llega momentos en donde no llueve y se siente el furor a 35, 36 grados. Wow, wow. Oye, vamos a comenzar con el podcast y lo primero que me gustaría saber, ¿quién es Camilo El Sate? Uf, eso es una buena pregunta. Bueno, aunque normalmente la mayoría me han conocido en la ciudad de Cali, Colombia, o sea, en el Valle del Cauca, que es como el estado, provincia, bueno, aquí en Colombia le decimos departamento. Todo el mundo me asocia con Cali, pero realmente yo nací y crecí en mi infancia en una ciudad que queda al lado, que es Palmira. Allá crecí, hice muchas cosas, me metí a los temas de tecnología y soy la verdad una persona muy entusiasta, muy apasionado por lo que hago. Puedo decir que gran parte de mi experiencia ha sido académica, metido, empírico, no te imaginas tanto la parte autodidacta que me he metido y por eso estoy en este mundo del desarrollo de software, de la tecnología. Ahora, digamos, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero de sistemas. Me he desempeñado mucho en muchas cosas, estado, pues, digamos, trabajando con una historia que empezó más o menos como de los 12 años, 10, 12 años. Mi primera aparición en el mundo de los sistemas de información fue dañando el computador de la casa. Mi ¿Eh? primera aparición, y curiosamente como padre y madre que conocen en Latinoamérica, pues obviamente la primera respuesta es lo dañaste, arréglalo. Y me gustó lo que hacía, tenía mis consolas de videojuegos, en este caso por lo menos el que más me metí de cabeza son Sony, o sea, soy de PlayStation y tuve Fanboy. la PlayStation grande, la que aquí en Colombia le tienen un apodo que le dicen panela, porque era una cosa gigante. Mejor dicho, me comencé a meter en este mundo, después en el computador comencé a tener videojuegos y curioso porque en el colegio normalmente yo vendía videojuegos. No me siento orgulloso ahora que estoy como desarrollador de software, pero mi lado oscuro de mi vida es que antes pirateaba los videojuegos para poder que jugara. En Bueno, mi defensa, tienes el espíritu emprendedor, ¿no? literal, te puedo decir que algo que me gustaba mucho era el juego, pero resulta de que en muchas ocasiones muchos conocidos, como sabían que yo tenía videojuegos, me decían, ve, pues compartímelo y todo eso, y yo lo compartía, pero algunos no sabían cómo instalarlos, no sabía, pues se lo querían llevar y todo eso, y pues ahí comenzó mi mundo como que, ay, aquí tengo Ah, para mis aquí CDs, hay por negocio. allá, y ahí está el negocio, socio, comenzó quemando los juegos, aquí le hicimos quemar, bueno, prácticamente es clonar el juego en un CD-ROOM, después pasaron los DVDs y bueno, la historia siguió, continuó y poco a poco me fui metiendo. Aquí había un auge que le llamaban las salas de internet, no sé cómo lo llamarán en cada uno de sus países. Muy interesante porque eran salas donde habían muchos computadores y eran administrados por una computadora maestra. Y normalmente cuando yo hacía mi negocio, comencé a volverme legal, digámoslo en esa manera, trabajando, instalando servidores para estas salas de internet, para que pudieran administrar su sala, pues obviamente con todos los computadores en toda la LAN. Y ahí comenzó todo mi mundo
de lo que yo llevo. Por eso yo siempre menciono de que yo soy un entusiasta, un apasionado de la tecnología y de la educación desde muy joven. La verdad, inclusive esto es para mí, es parte de mi vida. Siempre hablo del Ikigai porque estoy hablando como de mi propósito, mi misión y lo que yo puedo aportar, pues a nivel que también me pagan por algo que me gusta hacer. Qué Entonces, genial. si toma de software, no se imagina. Llevo muchos años, más de 10 años en software. Es más, tengo un dato curioso. Y para entrar más en tema es, ¿sabían que una de mis cosas era que yo creía que jQuery era un virus? Muy interesante, ¿no? Y vaya a ver después me vine a dar cuenta que era lo que, pues cuando yo comencé a desarrollar, era uno de los, una de las librerías de JavaScript que comencé a utilizar más a Lo que menudo. te daba de Entonces imagina comer. la sorpresa. Sí, De lo obviamente. que se convirtió de un virus al día a día. Oye, chévere, chévere, Camilo. Eh, ahora, antes de continuar, me gustaría saber eh, quién es Camilo Alzate fuera del mundo tech. ¿Cómo te definirías? Bueno, un loco, la verdad, a los años, a mis 34 años ahora que tengo, estoy un poquito más calmado, por así decirlo, pero he sido amante de la adrenalina, me encanta la velocidad. Los que me conocen y han estado rodeado de mí, me llevan años, normalmente me han visto hablando muy suave, tranquilo, inclusive muy pachadito, muy bacano, como le decimos acá. Pero cuando estoy en un entorno donde es como mi espacio, mi momento, como que es lo que soy, comienzo con lo que nosotros aquí le llamamos piquiña, es como las pequeñas travesuras que normalmente eso, las tomaditas de pelo, pues como le decimos de recocha, con humor negro a veces, la adrenalina de los vehículos, por lo menos en la moto, por lo menos levantando la moto, la llanta delantera. Paradójicamente no soy como de, yo sé que algunos dicen, no, pues me gusta la adrenalina y se suben un parapente y se tiran. Realmente, paradójicamente no me gusta. Y eso que me encanta viajar, pero paradójicamente que eso es un deporte extremo para algunos, no me gusta. Pero cuando lo que tenga que ver con un carro, con una moto, una bicicleta, que yo pueda hacer travesuras con él, Con que esté en tierra, yo siento tierra, estoy feliz, dice. exactamente. Sí, por el lado de acá, por lo menos con mi esposa, yo ahora convivo con ella, ya llevo varios años. Normalmente es como el lado de donde me comienza como a centrar porque ya es muy calmadita, calladita, muy en su puestico, así quietica y yo soy el que, mejor dicho, la comienzo a jalar el pelo, a hacerle travesuras que no se imaginan. Si ella escucha este podcast, lo más seguro es que se va a reír, porque eso sí, le encanta reírse de todas las travesuras que yo hago. Con mi familia, soy muy familiar, me encanta viajar obviamente y conocer nuevas culturas. Y pues amante de, más que todo de a tomarme una foto, no soy como más de ir a conocer por lo menos el plato o la comida del lugar, qué es lo que ofrecen, la cultura que lleva ahí, más allá de simplemente tomar una foto y tener una bonita vista, es simplemente como probar la cultura como tal. Yo por lo menos aquí en Cali, cuando he venido, normalmente me encanta con mi compañero de comunidades, que es Juan Guillermo, hola Juan Guillermo, si por ahí me escucha, hemos sido partidarios de que cada vez que terminamos los DFs hacemos o eventos grandes, normalmente es para la Topa Tolondra, una discoteca que es para bailar solamente salsa. Y yo soy salsero como eso, y eso que soy rockero, metalero de sangre pura, hardcore con gothic, por así decirlo. Muy curioso para ser alguien que es de Cali, donde todo lo que usted ve y todo lo que usted escucha es salsa. De salsa. Súper Ahí ese chévere, soy yo. chévere. Chévere, chévere, Camilo. Oye, un saludo para tu esposa y también para Juan Guillermo si nos está escuchando, antes de que me olvide. Pero bueno, pasando al tema siguiente, hay algo que me trajo muchos recuerdos de lo primero que comentaste sobre el tema de quemar los discos. Es que cuando yo era pequeño tuve la misma, digamos, la misma oportunidad, tal vez, de saber de ese conocimiento. No los vendía, no hacía negocio, creo que ahí fallé, pero, pero mi negocio era conmigo mismo, entonces era como que con mi papá, él le encanta ver películas, ¿no?
teníamos en ese entonces, recuerdo, años 2003, 2004, una computadora que hasta el día de hoy tengo el CPU. La verdad que la tengo ahí, creo que ya ni funciona, pero es por nostalgia. Con un Pentium 4, que en ese entonces era, wow, era un monstruo. Y lo que hacíamos era usar Ares y Emule. Ares para descargar música y Emule para descargar videojuegos, que era como un burrito, me acuerdo. Y esa Ujú. computadora pasaba prendida los 365 días del año, porque se bajaba una película, una película duraba entre unos 2 a 3 días y un juego podría durar entre una semana, me acuerdo, y eran juegos para el PlayStation 2. Y, y me acordé de justamente lo que dijiste, es porque era juego que salía, juego que iba a Torrent, creo que ni me acuerdo, algo así era, y buscaba y pegaba el enlace y bueno, nos vemos la próxima semana. Igual, mi papá, oye, me gustaría ver esta película, salió esta película, oye, busquémosla. Y eso siempre estuvo prendido, siempre estuvo prendido. Ahora, y claramente hacía lo mismo que tú, ¿no? Una vez que se descargaba, quemaba el disco, nosotros íbamos a unos mercados y comprábamos los CDs en blanco, pero así, Ujú. por packs, digamos por 50, porque de verdad gastábamos. Sí, Entonces, inclusive era con un tubito, que eran pocos y exacto, encima. exacto. Entonces, juegos para el PlayStation yo tenía el que quería, literal. Si ya salía, pues bueno, cuestión de meterme a Torrent y buscar el chip, me acuerdo. Ahora, ¿qué consejo le darías a esas personas que tal vez quieren probar algo nuevo y al final esto tal vez que nos pasó a nosotros fue un inicio, como el ser curioso, ¿no? Y gracias a Dios conseguimos ese camino, mira, hoy nos estamos dedicando a eso. Pero ¿qué consejo le darías a esas personas para ser un poco más curiosos en la vida y poder intentar buscar lo no normal? No sé si me van a entender. Lo que la gente tal Sí, vez no hace hoy en día y capaz que tal vez para nosotros, o sea, metamos en la cabeza tal vez de un adulto de esos años atrás, entrar a internet, que internet tal vez lleva unos 3 4 años, 5 exagerado, y poder tal vez descargar un juego sin tener que ir a una tienda y pagarlo. una muy buena pregunta. Antes de comenzar a dar mi reflexión, lo primero que voy a decir es que sean legales. Ya uno cuando programa Bueno, software, fuera de uno ya eso, ¿no? comienza a decir, uy, no, ya uno entiende por qué cuesta mucho el tema del software y por qué se dedica tanto el tema de piratería y, Mira, bueno, obviamente nos de- afecta. antes de que digas tu reflexión y justamente por lo que acabas de decir ahorita, quiero recalcarme en el tema de que lo hacía cuando era pequeño, tal vez Oh, por sí, conocimiento. inocencia, por desconocimiento. Hoy en día soy muy fan de pagar lo que cuesta una plataforma, una aplicación. Gracias a Dios creo que he tenido la oportunidad de poder decir, ok, aunque tampoco si nos podemos a pensar, no son muy caras para todo el trabajo que hay detrás. Hoy en día en mi trabajo día a día con mis proyectos personales, yo uso plataformas que he tenido que desembolsar una cierta cantidad de dinero para utilizarlas. Y por una parte lo hago por optimización, por productividad, pero por otra parte lo hago porque sé el trabajo que hay detrás de eso. Eso era un disclaimer. Ahora sí, continúa. Y la verdad es mi mismo disclaimer. Yo también, inclusive yo apoyo mucho eso. Yo valoro, inclusive ahorita siento que es un poco eh, más accesible, obviamente un poco más caro a mi concepto, porque antes usted compraba una licencia y eso era de por vida. Claro, Ahora, pues obviamente es por servicio y suscripción. pues ya, ahí es otro tema. Pero sí, primero, o sea, por ese lado, en la legalidad posible, pues porque uno de niño por desconocimiento no conoce, ¿no? Pero más allá de ya de mi propósito, por lo menos lo que yo le digo a muchos es, a mí siempre me ha gustado hacer cosas que me encantan. Y siempre he sido partidario de que si uno le gusta, hay que intentarlo, no importa lo que suceda, obviamente dentro de la legalidad, por eso dice mi disclaimer, dentro de la legalidad, porque pues hay actos que en la vida, o sea, en los videojuegos se ve que se puede reiniciar y par, pero en la vida real suceden cosas que no son manejables como un videojuego. Entonces yo les recomiendo mucho a esos muchachos que tengan esa curiosidad, que quieran, digamos, conocer más de estos mundos, no solamente inclusive eh, en el tema de tecnología, en el tema de programación, el tema de seguridad de la información, sino por lo menos el tema de la mecánica, el tema de, por lo menos he visto, normalmente en este mundo de tecnología, pues siempre encontramos cosas como que está el programador, pero en el día programa, en la noche estudia o está haciendo otra cosa,
o se dedica a una cosa muy distinta. Entonces, es cocina, si es por lo menos mecánica. Algo que sí puedo admirar mucho y es que yo entré también al mundo de la ingeniería, digámoslo por ese lado, es porque mi papá, por un lado, otro loco, igual que yo, tenía dos carreras, por así decirlo, donde era ingeniero mecánico, metalmecánico es que es la palabra, ingeniero metalmecánico. Y muchas de las cosas que hacía un sábado domingo era coger y dañar una bicicleta y volverla a armar, coger y arreglar la moto, arreglar el carro, en fin. Wow. Esa era la esta. Entonces, algo que sí aprendí mucho de él, que inclusive seguí ese camino, es que hay que hacer por lo que uno le gusta, entrar por lo que uno entra y apoyarse en eso. Si uno tiene un padre, una madre o un acudiente que normalmente te apoya en esa iniciativa, por lo menos en el caso de Kevin, que el papá le pedía esos favores, pero uno sabe de antemano que uno ya estando adulto es porque también está apoyando a que profundice, ¿cierto? Y es una buena tarea. Mi papá hizo lo mismo conmigo y literal te puedo decir que me gustaba lo que estaba haciendo, el tema de vender videojuegos, el tema de descargar, inclusive para los MP3 pequeñitos, Sí, cuando te se descargan vendía, por venían también que quién tenía tal disco, tal cosa, y a uno le preguntaban y lo buscaban a uno y uno se sentía feliz porque o vendía o regalaba, pero uno ya sabía que aportaba. Entonces hay que hacerlo por gusto, porque realmente no hay nada mejor que hacer las cosas con gusto y más si le pagan después por ello. No todo es plata, siempre he dicho, aunque suena un poquito elitista, pero no todo es plata. A veces va llegando como de la mano y va llegando haciendo esas cositas. Para los programadores que están iniciando, pues normalmente crear proyectos propios. Ahora hace poco tuve la oportunidad desde el año pasado trabajar con comunidades de muchachos, de adolescentes, donde tienen pues escasos recursos. Y algo que me parecía muy interesante era que ellos se sentían vivos y bien bacanos, o sea, se sentían como en su salsa, por así decirlo, cuando alguien los apoyaba en sus ideas locas. Había alguien que había creado una página web, unos muchachos y unas muchachas que habían creado una página web de viajes a punta de HTML, CSS y JavaScript. Cualquier otro programador diría, pero eso no hace nada, no importa lo que dirán, simplemente hágalo. Y yo siempre a esos muchachos les decía, hágalo si quieren, ese es sus emprendimientos. Por allá había alguien que decía, me encanta hacer esto porque yo estoy metiéndome en diseño, pero esto me ayuda a poder ayudarle a mi papá o a mi mamá en unas labores. Eso me llenaba mucho el corazón, como ver ese niño que yo era antes todo curioso y que me equivocaba, me castigaron, precisamente por eso entre eso que no se lo recomiendo a nadie, a ningún papá, pero una de las cosas que pues entré de esto era por un castigo por haber dañado el computador sin que, pues digo yo sin querer queriendo, pues sabía de mis travesuras, pero desde mi omisión, ¿no? Entonces yo les recomiendo que prueben, así se equivoquen, creen esos proyectos propios, equivóquense, sube el código a GitHub si quieren y sin miedo a que les estén pidiendo feedback. Y algo que sí les recomiendo mucho es eso, no le eviten tener el miedo a un feedback. Yo soy alguien que amo el feedback y uno dirá que el programador, como siempre uno ve los memes o ve compañeros o conocidos, es que es que yo soy el dios, el Olimpo, yo, mejor dicho, aquí hace frío y hacen así y todo. Y normalmente uno se da cuenta que si uno no tiene un feedback de alguien más experimentado, simplemente no crece. Y la forma de por una persona junior crecer o un interno en este caso, para volverse senior, tiene que equivocarse. De alguna otra Exacto. manera tiene que embarrarla. Siéntense confiados que se pueden equivocar, aprovechen esas oportunidades y si les gusta, hágalo con toda la pasión y el amor que puedan hacer. Qué genial, genial Camilo, y muchísimas gracias por ese consejo. Oye, ahora hablamos mucho sobre las comunidades en este corto tiempo. Me gustaría saber en qué momento de tu vida entra esta gran palabra comunidades y hoy en día estoy tan seguro que te ayuda en tu crecimiento profesional. Oh, no se imaginan. Eh, Me recuerda mucho a las experiencias, por lo menos, como ya les contaban, yo vengo de una bonita familia que son perfiles muy particulares. Les encantaba la parte social y adicional a la parte
pues a sus provisiones como tal. Mi mamá cuando estuvo viva, porque pues ya no está, que paz descanse, ella estaba estudiando economía y alcanzó a lograr a ser contadora en algunos lugares. Pues obviamente en el lado de mi papá, pues como ustedes lo escucharon, mi papá de profesión oficial es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas. Y uno dirá, pero ¿cómo así? Un ingeniero metalmecánico y licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, como una cosa de loco, ¿no? Y literal, le han dicho de todo a mi papá en ese caso, porque pues es muy raro ver un perfil así todo, donde hay dos perfiles profesionales muy diferentes. Desde ellos dos, ellos a mi hermano y a mí, nos llevaban a muchos eventos sociales, inclusive los que tenían que ver con, pues en el tema más como en el ámbito social orientado a la religión. Entonces, desde ahí nace esa naturalidad de entrar en comunidades, entonces yo iba, estaba en algún club de conversación en inglés, por allá en algún momento estuve por allá, y eso que no tengo fluidez, pero pues en algún momento participé en un club de esos. Eh, Comencé a integrarme con algunas amistades y todo eso. Y resulta que a lo largo del tiempo, cuando yo estaba estudiando, resulta que una de las primicias que pues, yo dije, porque yo comencé como ingeniero de infraestructura, ¿cierto? Pues lo digo en Ok. ese término para hacer como más fácil de entender. Prácticamente yo era el que limpiaba los computadores, el que los formateaba, el que creaba los servidores Un web, full servidores de stack. base de datos. Pero en ese entonces simplemente era un implementador de soluciones, ¿cierto? Ok. Pero cuando yo comencé a descubrir el dilema que les decía al principio, el dilema de que yo cogía y a los antivirus les activaba de que siempre que detectaran jQuery, pues lo bloqueara a todos los navegadores. Entonces se puede imaginar todos los lugares donde utilizan jQuery, las páginas se volvían locas. Entonces, al punto cuando yo me di cuenta que jQuery no era, pues, era una librería de programación y que había un porte, y cuando yo vi qué es lo que hacía exactamente, ahí es donde yo comencé a enamorarme de este mundo. Pero cómo yo llegué a darme cuenta que exactamente era una librería de programación, resulta que para esa fecha, lo que ahora es Platzi, anteriormente estaba Crystal Lab y estaba el otro, se me fue el nombre. Había otro nombre que ellos tenían, que era como el maestro de la web, no me acuerdo exactamente en este momento el nombre, Ya, sí. pero era Crystal Lab y otra página que ellos tenían ahí en conjunto entre ellos dos. Era de Eh, Cristo. Eso, Sí, el sí. de Christian de Ben y el de Freddy Vega. Creo que Sí. era el de Freddy Vega. Y mire que esa era una comunidad que estaban hablando exactamente de eso. Entonces yo comencé a entrar a esas comunidades virtuales, comencé a hablar. Y resulta de que cuando ya estaba volviéndome programador, resulta que yo estaba en una empresa, en mi primera empresa como programador de software, que resulta que es un partner de Google, más que todo para el tema de marketing, porque era una agencia digital. Una cosa curiosa es que como eran partners, a nosotros nos llegaban algunas invitaciones, y resulta que entre esas cosas apareció Google Developer Groups. Ok. Y estamos hablando más o menos del 2013-2014. Y yo como, bueno, entonces yo ya le había tenido, ya le había quitado el miedo de ir a asistir a cualquier evento que me invitaran, hasta de Amway, de OnlyLife, de todo lo que se pueden. Yo iba a ver qué es lo que había, adicional a la comida, claro, porque pues la comida es esencial en todos los eventos. No puede parar la pizza, Sí, ¿no? sí, no, y eso que hay eventos que cuando le dicen que quiere ser su propio jefe, Y- aparece no la pizza, sino la empanadita chiquitica, literal. Pero en esta ocasión yo vi a tres personas que estaban dando un workshop que estaban hablando de la nube de cloud, en este caso Google Cloud Platform, y estaban hablando otros temas de Android. Y yo dije, a ver, pues interesante, yo había comenzado como JavaScript, haciendo pues, algunos cambios, y en Java. Cuando yo entro a esta comunidad me pareció muy curioso porque me dieron exactamente una solución a lo que yo estaba queriendo y cosas que yo decía, yo había dejado el mundo de infraestructura, los servidores Red Hat, los servidores de Linux en algún lado, y resulta que yo había visto, pero yo puedo, lo que yo ya sabía de que había dejado al lado, cuando yo me dediqué en el primer año a programar, yo dije, venga, pero yo puedo utilizar esto que yo había hecho hace años en esto combinado con desarrollo. Puedo generar soluciones prácticamente como sistemas de información.
Entonces, a Ok. partir de ahí, comencé a ir a los eventos, comencé a asistir. Después hubo una convocatoria donde Juan Guillermo y otros compañeros que tenían, crearon para poder que entraran más personas y entre esos yo ingresé. Y al son de hoy, pues obviamente, entré como colaborador, después como organizador, ahora co-líder con Juan Guillermo, con Carlos, con Jorge, con Jonathan, mejor dicho, con muchas personas que están acá en la comunidad. Y hasta el son de hoy, yo agradezco mucho el haber encontrado ese enlace de Google for Developers, bueno, que antes se llamaba Google Developer Groups, y estar en esta comunidad, porque gracias a la comunidad es que he logrado crecer, he logrado compartir y pues asociar mucho a mi propósito, ¿no? Que es lo que yo conocí, lo que me ha dado la comunidad, yo también puedo devolvérselos a ellos, a las personas que quieren tener ese conocimiento, que aunque uno diga, está el internet, a veces no es tan fácil de conseguir. Qué genial, Camilo, todo esto que nos cuentas, porque de verdad sí ha sido un crecimiento y bueno, creo que desde pequeño y todo lo que nos estás contando también ha sido ese rumbo, ¿no? Al momento de compartir el conocimiento y hoy tener la oportunidad de liderar una comunidad en la que ha impactado a muchísimas personas y la verdad que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Cali justamente dando una charla y de verdad que todo bien organizado, la comunidad es bien fiel, digamos, creo que cumplían inclusive años, ¿no? Cumplían Mm, unos años que creo que es una de las comunidades, a mi perspectiva, que yo llevo menos de 2 años en comunidades, aunque parecería que llevo más, pero llevo menos de 2 años, la que más tiempo he visto y lo conozco dentro de estos 2 años también a Juan Guillermo y sé que es una persona que también ha estado ahí bastante tiempo ahí ayudando y todo para que todo esto surja, ¿no? También. Y veo que no solo es él, sino que es un grupo, es una persona que al final es una cabeza que todos son iguales y bueno, sacan adelante la comunidad. claro, ¿no? Y te puedes imaginar, yo llevo alrededor, yo creo que de 7 8 años más o menos, y la comunidad va para 11 12 años, más o Oh, menos. súper, súper chévere, chévere, Camilo. Vamos a pasar al siguiente tópico, que prácticamente es hablar sobre la experiencia de los lenguajes y cómo ha sido la transición durante todos estos años desde que empezaste. ¿Qué lenguaje de programación descubriste primero y qué lenguaje hoy en día se estás utilizando? Uf, bueno, aquí sí voy a tener muchas personas que me dirán de todo, pero bueno, en mi caso, por lo menos, Libre cuando comencé, expresión. sí, curiosamente, yo lo que puedo decirte es que mi primer lenguaje de programación, aunque tengo uno por mayor experiencia, el primero ha sido JavaScript, precisamente. Cuando comencé a ver el tema de las páginas web, precisamente cuando ya el suceso que les comenté, comencé a ver que se podía desarrollar páginas web con eso, se podía como hacer muchas cosas, aplicaciones y todo eso. Entonces comencé como entre mis pinitos, en una empresa que era muy chiquitica, era muy local, era una empresa de enseñanza que inclusive mi papá era partidario en ese negocio. Ahí comencé a hacer como webmaster y comencé a hacer mis pinitos con HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? Y me van a decir que uno dirá, pero es que HTML y CSS no es un lenguaje de programación, y completamente de acuerdo, no es un lenguaje de programación, pero para alguien que no conoce nada de programación, téngale Es por un lenguaje. seguro que eso es en chino. Y eso que hablo porque en inglés al menos lo entiendo. Pero listo, ahí el primer lenguaje que yo sí comencé a interactuar fue JavaScript como antemano, con jQuery, con todo esto. Pero ya después, cuando comencé como a buscar mi camino de programador de software, encontré con una empresa que trabajaba con PHP, JavaScript obviamente, base de datos, pero cuando yo entré, el líder que estaba, uno de los cofundadores de esta agencia, tenía un software que necesitaba primero mi conocimiento de infraestructura y también el conocimiento en Java. Y resulta de que uno de mis proyectos del técnico en programación de software, que fue mi primer título oficial laboral que tuve, fue en Java con Postgro. Entonces, Ok. lo más curioso del tema es que más de uno me ha dicho, pues que ha sido muchos años Java, y sí, pero realmente mi primer lenguaje siempre ha sido JavaScript.
y es el que le debo la iniciación de lo que yo soy ahora. Te puedo decir que comencé con Java dándole ajustes a algunas cositas de este software. Mi jefe en ese momento, que era pues uno de los fundadores de la empresa, también le metía la mano. Obvias razones por tiempo y eso, pues no le quedaba y a veces yo le ayudaba, pero era como en cosas más puntuales. Uno junior. Eso. Un dato curioso y disclaimer. Aunque uno no lo crea, cuando uno hace software, el primer golpe moral que yo tuve, que yo dije fue, pucha, ¿dónde me metí? Fue cuando comencé a ver que era un ciclo en algún lenguaje de programación, sea JavaScript, sea Java, y peor en Java, porque Java es más estricto. Y uno dirá, pero un for each, un for, un while, y uno dice, pero es Un do que la while. base... Entender el do while y el while, te puedo decir que cuando yo inicié fue mi cabeza, brother. Claro, después cuando ya comencé a hacer las profesionalizaciones, o sea, ya a subir el escalafón académico, que ya les comento cómo fue, me vine a dar cuenta que aquí sí entra un poquito el apoyo de las matemáticas, el apoyo de ciertos atributos de cálculo como funciones, derivadas. Algunas cositas ayudan a entender un poquito más el por qué existe. Pero créame que cuando estaba ahí lo primero que yo me metí en la cabeza es cómo entender esa berraca cosa que se llama for each, cómo entender ese for, porque eso es puro matriz. Claro. Yo ahí me volví loco, o sea, yo me tuve que sentar, téngalo por seguro, el jefe que tenía ahí me tenía mucho amor y mucha paciencia porque sabía que pues obviamente me faltaban esas bases. Eh, Aún saliendo pues como uno de los mejores en la clase que yo salí pues como técnico, esa base del Foris y todo eso, cuando es un software que ya existe, o sea, no es algo como normalmente uno hace, que uno dice, pues un software nuevo, pues uno le mete lo que uno ya le gusta. Este era un software que ya existía y ya tenía tiempo. Y imaginen la locura. Entonces me tocó que comenzar a ver en mi forma autodidacta porque yo dije, no, aquí esto no me va a vencer y si yo logré graduarme en esto, pues yo puedo seguir y quiero mi camino. Y resulta que en eso, eh, como he sido autodidacta, comencé a ver cómo funcionaba un for each, cómo funcionaba un while. El primer encontronazo fue porque pues, el cambio tenía que hacerse en Java. Y resulta de que yo venía de Java. Y sabes que en el tema de los arreglos es un poquito más sencillo que lo que puede ser en Java. Mejor dicho, eso es como cuando uno dice, yo voy a jugar este videojuego, nunca lo he jugado, pero le voy a colocar la última, o sea, la más hard de todo el juego, lo más duro, que es que no, por orgullo. Y bueno, en este caso no era orgullo porque era pues, mi trabajo, ¿no? Pero digamos, en ese sentido me metí con Foris en Java y no, o sea, como una semana intentando, Y no. probando, es una locura. Cuando Después, no, cuando uno mismo no, no. Sí. no. Y lo verdad es que mis compañeros me explicaban en algunos conceptos, pero pues digamos siempre uno cuando apenas está iniciando, pues obviamente uno la iba a tropezar, uno, imagínate un bug que posiblemente uno ahorita puede decir yo en media hora lo saco, yo en ese momento como junior yo me demoré por ahí unos 3 días, 4 días. Y aquí viene la famosa palabra de que no, eso sale en 2 días, 3 doritos después, dos Toda la semana. meses, 3 Coca-Colas. Pasa en la vida real, pasa en cualquier película. Entonces, aparte que sí comencé a escalar, es que comencé a ver los fundamentos. Comencé como que, venga, me enseñaron a programar, me enseñaron la base para, obviamente, para desenvolverme, pero pues era muy introductorio, o sea, realmente tenía que ir más allá. Entonces comencé a buscar académicamente otros lugares. Entonces ahí apareció ya obviamente las ofertas de Platzi, comenzaron a aparecer otras páginas donde hablaban de esto, solo bueno, hay unas pocas páginas que yo tenía y comencé como a entrar en ese mundo. Eh, Curiosamente, para el mundo de Java, yo me hice como una especie de pequeña carrera que tenía en ese momento, que era fundamentos de Java, Java básico y Java avanzado. Y me tocó con una estructura muy linda en México,
que inclusive cuando vino al evento yo le dije soy su fan, así, le dije vea, gracias a ustedes que aprendí Java a con lo que estoy ahora, y le agradecí siempre en el alma pues todo ese tema. Y ¿A quién? ¿A curiosamente, quién? ay, se me fue el nombre, Ana. Ah, sí, sí. Android, ¿no? Sí, la misma. Ah, Android Developer. Ya sé, sé quién es, ya sé quién es. Por el nombre, Ana, sí. Daba Sí, inicios, cursos de inicios en Platzi al inicio de. Sí, sí. sí, inclusive para curiosidad de gato, cuando vino uno de los eventos de acá, vino con los hijos y vino con el esposo, y dije, con el permiso del esposo, pero yo soy tu fan, tú eres muy hermosa, tú eres muy O sea, le debía mucho a lo que estoy ahora, al curso que ella estaba dando, porque realmente yo ya había visto otros cursos, pero no les entendía. La forma en como ella lo explicaba y lo enseñaba era un poquito más, más andragógica, no tan pedagógica, no tan dura, pues digámoslo así, era más digerible. Y ahí comencé con ese curso, después me comencé a ir a meter más, comencé a mirar el mundo de Spring Framework, a comenzar a ver el tema de Quarkus, por allá que programación reactiva. A los que son de TypeScript, pues obviamente van a decir, bueno, pues que programación reactiva lleva años, pero resulta de que hubo un auge que Java comenzó a tener lambdas y todo eso, y pues eso no fue tan cercano, no todas las empresas las tenían. Entonces comencé a estudiar el Java Spring Reactive, el Webflux, todas estas cosas que venían y fui escalando. Algo que yo sí les puedo decir es que cuando comencé con Java, resulta de que yo me estaba volviendo muy backend, ¿sí o no? Pero Ok. había un dato muy curioso. Resulta que en la empresa de la agencia digital eran muy frontends. Toda la mayoría de las soluciones eran casi que todo el tiempo, era del lado del usuario, o sea, del lado del navegador. Entonces, la persona que sea muy backend y no entiende ese concepto de cómo el usuario trabaja, pues se va a quedar perdido. Entonces, ¿qué me tocó aprender en el camino? Comenzar a conocer un poquito más el concepto, porque aunque yo había sido webmaster, pues obviamente los cambios eran muy significativos. Pero en este contexto me tocó ir a entender cómo funciona JavaScript. Entonces, jQuery estaba en su auge, obviamente porque había un poco de librerías, un poco de funcionalidad, inclusive carruseles y todo eso, ¿cierto? Pero comenzó a haber un auge de inicio de Bootstrap. En su momento ya había comenzado a aparecer Bootstrap como uno de los frameworks que estaba dando mucho de qué hablar, sobre todo en los aplicativos web. Entonces comencé, para poder entender un poquito de Bootstrap JS y todo eso, comencé a meterme un poquito a JavaScript y resulta que en el camino me encontré que había una librería que se llama Angular, pero estoy hablando de la librería, no estoy hablando Ok. exactamente del framework como está ahora. En su momento era angular.js. Ok. Lo más curioso del tema es que, claro, cuando comenzó el auge de Google hablando de Angular, inclusive cuando yo iba a las comunidades hablaban de Angular y que Angular, arriba, abajo, todos lados hablaban de Angular, comencé a meterme y resulta que ahí comencé a ver un poquito de TypeScript, de cómo funcionaba Angular. Había versiones, que es que la versión pues, liviana que era el 10, y comenzó a salir la versión como la 4 o 5, no estoy seguro en este momento. Me perdonan a los que son full Angular. Angular fanboys. Sí, los fanboys de Angular ahí me disculparán, inclusive a mis amigos de Sparks que me conocen, que son muy cercanos. No conozco bien la versión, es muy vieja patria, mucha historia patria. Pero digamos sí, cuando yo comencé a ver ese auge, me tocó que entrar a conocer un poquito de TypeScript porque era lo que se estaba hablando en el momento. Ahí estaba comenzando al auge de las comunidades a hablar de Node.js, cómo implementarlo, todo lo que se podía hacer. Y lo que más utilizaban casi todo el mundo en los eventos aquí en Cali, inclusive yo fui a uno de Bogotá, que hablaban de eso, hablaban de cómo crear un chat con Node.js, y ahorita pues obviamente uno dice, bueno, pues un chat en tiempo real y todo eso, y uno que es que, uy, esto es genial y esto no, ¿cómo se hace? Y uno con WebSockets acá en Java, y uno bueno, ahí es donde yo comencé, dije, bueno, comencé mi mundo, y resulta de que para poder usted estar trabajando con Angular, con alguno de estos servicios, con TypeScript, por más backend que sea, tú tienes que trabajar la parte de interfaz web.
Ahí Claro. es donde ya comencé a ver la necesidad de otro necesidad de HTML5, CSS3, JavaScript, bueno, el MySpace. Bueno, entonces la experiencia que yo he tenido obviamente para ir llegando a la parte final es, normalmente yo había comenzado trabajando con JavaScript, pero pues digamos cuando me contrataron por primera vez y lo que llevo por un tiempo fue Java. Después me fueron introduciendo a frontend y comencé a meterme en el mundo de TypeScript, comencé a hacer mis propias páginas. La ventaja que tenía, pues obviamente, era que podía levantar cualquier, o sea, como sabía cómo levantar un servidor web, en ese caso un Tomcat, un SAMP, por lo menos para los que son vía escuela, los SAMP o los WAMP, por lo menos que tuvieron Windows, yo instalaba eso y página que levantaba, página que podía ver y todo eso, así sea en el localhost. Entonces practicaba como allí en mi época de que estaba como, no estaba como inmerso en el tema del conocimiento, como el hambre de conocimiento, como que, uy, esto es lo que está dando y esto es la moda y esta es la tendencia y uno pues joven diciendo, uy, esto es lo que yo tengo que estar a la moda, ¿no? Claro. Literal, estudiando las bases de HTML5, de CS3, comenzando a ver estas librerías como jQuery, Bootstrap, ya después hablaban de Ionic, que en este caso era Apache Córdoba. Imaginé cuánto tiempo lleva este tema. Y ya entrando en TypeScript con detalle, ya pues obviamente entré front en un tiempo y ahí pues obviamente comencé a formarme como desarrollador full stack, porque obviamente teniendo conocimiento de base de datos, conocimiento de servidores, fuera de eso en lenguajes como Java y entrando en el mundo frontend como TypeScript, pues por consiguiente aparece el unicornio que le llamamos ahora a desarrollador full stack. Entonces Y así así fue es mi todo, pues. camino como experiencia de desarrollador. Ah, falta lo último. Resulta que para poder implementar mis soluciones, resulta que hace mucho tiempo, ya estando un poquito más experimentado, por ahí me buscaron una empresa que les ayudara con una solución. Era una solución Ok. muy simple y todo eso, pero aparecía la parte curiosa, venga, tenemos que desplegarlo en un lugar, pero resulta que yo no tengo un computador donde instalar. Y le decía, pues consiga un portátil, pues una CPU chiquitica y ahí se lo instalo, en mi concepto yo como desarrollador, ¿cierto? Y Ok. yo dije, no, pues lo que yo conozco es montar un servidor web en cualquier máquina que me digan. Y ya después lo que le digo es alguien que sepa de cómo exponer eso en internet. Pues porque pues esa parte no profundicé en su momento y pues no la sabía. Cuando curiosamente hablando con alguien que había conocido una comunidad y fuimos hablando y todo eso, resulta que entre esa charla me dijo, no, pero estas soluciones, resulta que las nubes ahora la ofrecen y simplemente es decirle que se suscriban, le pongan la tarjeta de crédito y ponga la Ya. solución allá. Y ahí apareció Apenji, que era una de las soluciones, no sé si ahora cómo estará, pero era una de las soluciones más, las estrellas, pues digamos, en Google Chrome en su momento. Y literal, yo cogí la aplicación y la levanté allá y funcionó. Y el cliente me dijo, no, usted mejor dicho es el duro en esto. O sea, simplemente le dije desplegar, subí el contenido y ya. Entonces ahí comenzó mi mundo en las soluciones en la nube. Y ahí es donde Oh. entraba mi mundo a conocer Google Platform, AWS, y ahí ha estado comenzando a subir. Oye, qué chévere todo esto que estás comentando, porque la verdad que ha sido evolucionando y la verdad que también ha sido tocando diferentes ámbitos, ¿no? Como frontend, posiblemente algo de backend. Y mira, hoy en día también con la parte de la nube, que creo que es un tema que va a evolucionar y con hoy en día la inteligencia artificial, estamos en, creo que al inicio de lo que podría ser a futuro el desarrollo totalmente, ¿no? Porque te hablo desde la parte mobile, que es mi expertise y es recientemente sacó Firebase, una herramienta llamada Firebase Studio que prácticamente te, te genera, entre comillas, como que un ID para poder hacer una aplicación en Android. Claro que es experimental de momento, pero ya tenemos indicios de lo que podría ser un futuro y ya no tener que programar localmente. Entonces,
te vuela la cabeza, por lo menos a mí, cuando yo digo, ok, puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo en cualquier otra parte del mundo sin que estén mis recursos, ¿no? Y tal vez pagar por una computadora que tenga 100 gigas de RAM, pero la tengo en la nube. Al final voy a tener eso mismo, pero con una productividad mayor, ¿no? ¿No? Y esa es la parte que yo les menciono por lo menos a muchos. O sea, miren, mi conocimiento comenzó como pues, manejo de servidores, después desarrollando. Y yo lo combiné para precisamente dar esas soluciones en la nube. Esa ventaja de la nube te da porque lo que uno hace normalmente mucho desarrollador y en toda mi experiencia que yo he llevado en el área de sistemas, inclusive liderando equipos, como líder, como arquitecto, más que todo como líder técnico, uno se da cuenta que muchos desarrolladores, esa parte de infraestructura, esa parte de lo que llamamos fierro, los metales, que son como estas máquinas, el hardware, como por así decirlo, no la conocen. Y realmente el hardware es una de las capas precisamente de un sistema de información. Entonces, te puedes imaginar yo en ese escenario por una solución que alguien me brindó en la comunidad, alguien que conocí por ahí en ese momento, y en una charla me dice exactamente, no, pero no necesitas que eso, simplemente ni siquiera no tienes que instalar, simplemente busca en la nube, y literal. Así como en ese momento la nube estaba surgiendo, obviamente la nube lleva años, o sea, aquí pues digamos en el entorno latinoamericano, pues obviamente primero sale allá en Estados Unidos o en Europa o en el primer mundo que es por allá China y Japón, ya nosotros venimos a replicar la mayoría de veces. Entonces, en ese escenario ya había un auge de computación en la nube y sobre todo cuando uno hablaba de escuchar como tecnologías de Microsoft en la nube, que ahora es Azure, estaba pues los entornos como de Oracle Cloud que en su momento estaban saliendo, el tema IBM, el tema, mejor dicho, muchas soluciones, y ver que Google Cloud Platform, por eso me encantó, porque literal era una tarjeta de crédito, tu nombre, tu cuenta de correo y para de contar, ya tú podías implementar la solución sin depender de alguien experimentado en la línea. Y yo necesitaba en su momento alguien que supiera de redes, cómo colocar un dominio, porque pues yo sabía cómo apuntarlo, pero más allá de cómo conseguirlo, de venga pago, cómo ir a un proveedor de internet y decirle, vea, necesito una IP pública para poder yo decirle a este dominio, apunte esta IP pública que va a estar entrando a un router de mi red LAN para poder que se exponga. Mire todo el trabajo con simplemente cuando yo aquí en la nube y en su momento, usted puede imaginar lo que viene ahorita inteligencia artificial, que por lo menos con Firewall Studio que también estoy viendo, inclusive Google AI Studio, Vertex AI también estudio allá, unas soluciones que también he visto muy interesantes y la verdad una cosa que yo digo, mejor dicho, así como la nube estuvo de su moda en su momento y las soluciones fueron, mejor dicho, lo más alto porque ahorita las empresas están necesitando eso mucho, ahora con la inteligencia artificial va a ser un auge mucho más importante que inclusive por ahí leía mucho del CEO de Google en alguna conferencia que dio en el 2018 por allá, de hablaba que este tema de la inteligencia artificial iba a ser tan importante como el fuego y la electricidad, más o menos hablaba en una conferencia. Wow, Imagine cómo le ponen el estatus a este tema. wow. Sí, es un tema creo que largo y hoy en día también creo que podemos tener un sentimiento mutuo que la tecnología está creciendo tan rápido en el que tenemos que seguir preparándonos y creería yo que con un poquito más de velocidad, porque literal, o sea, guiño el ojo, pestañeo y ya aparece otra empresa con competencia con AI, con otro modelo, aparece tal vez un robot programado en Python que te hace algo, o sea, literalmente al día de hoy con la experiencia, te hablo de mi caso, con la experiencia de más de 7 años en la parte mobile, siento que tengo que prepararme constantemente y ahora mucho más rápido y ese bicho de querer ser más curioso, de querer aprender nuevas cosas, pues que se reactive, pero no al 100 al 200 300% porque la, la tecnología está aquí. O sea, siento que está acá, yo doy 2 pasos y ella da 3, entonces hay que alcanzarla, ¿no? Y el tema es que esa es la parte que yo, por lo menos yo llevo con el tema de inteligencia artificial, pues obviamente como más bien como hobby, que pues digamos ahorita apenas lo estoy entrando a desarrollar profundamente, pues ahorita en unos entornos que estoy laboralmente haciendo.
pero digamos ha sido como un hobby, como usuario de normal, y créame que uno es asombroso. Obviamente cuando uno entra a las comunidades o habla con otros, siempre está como el punto de los bandos, ¿no? Cuando tú escuchabas que no, es que yo soy solamente front, yo soy solamente back. Así de ese punto en este momento yo veo, yo soy alguien que utilizo Cursor y Jacopilot al máximo, inclusive con agentes y todo lo que quieras. Como hay otro punto donde es el anti-IA que decía, no, es que yo no utilizo IA porque las soluciones que me da exactamente no son las necesarias. Inclusive veo mucho problema, por lo menos ahora, no sé si de pronto los que han visto, lo más controversial que ha pasado hace poco es los famosos bytecoding. Cuando hablan del bytecoding, que más de uno no se imagina todos esos memes. Yo todos los días veo memes de bytecoding y creo que ha cambiado muchas cosas y resulta de que me sigue dando risa porque pues no es tan así, pero se acerca. El tema de que es que vulnerability as a service, es que bytecoding y cuando se limpian vulnerability as a service, deuda técnica, códigos espaguetis. Yo veo unas pocas cosas. Lo que sí de pronto puedo decir es que la verdad lo que se viene, o sea, para más que todo es lo que se viene es muy interesante porque van a haber unas soluciones que van a ir más allá de muchas cosas. Entonces, es una cosa de que la verdad, así como salió lo de la nube, aquí con el tema de IA va a ser una cosa interesante. Como también hay cosas que uno dice, bueno, una IA para ciertas cositas, uno como que ya la experiencia no dice que Totalmente, como que no. totalmente, Camilo. Oye, coincidimos mucho en ese tema. Ahora, para pasar al siguiente tópico, justamente estamos hablando de lo que es el AI en sí, la inteligencia artificial. Y me gustaría hacerte esta pregunta, que es lo más probable que ya te la han hecho, pero me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy. Que, ¿qué piensas si la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesionales o a los desarrolladores de software hoy en día? Uy, esa es una pregunta muy controversial. Créame que cada vez que leo eso yo estoy como en la mitad. Salgo corriendo. Sí, no, hay algo de esa parte que les estaba comentando. eh, yo escuchaba compañeros, líderes, gerentes, arquitectos, inclusive desarrolladores, donde están en contra de una IA precisamente porque dicen que ellos lo pueden hacer mejor que una IA, porque lo pueden hacer más puros, porque las soluciones no son las adecuadas o sencillamente, digamos, por el hecho del mismo miedo del tema de que es un mito. Realmente para mí es más un mito de que realmente nos va a reemplazar. Claro, Digamos, como entusiasta de las soluciones, por lo menos, digamos, la inteligencia artificial no va a ser como la especie de que o es IA o es nada, ¿cierto? Yo no entro en ese mundo de blancos o negros. Yo entro en un mundo gris que yo puedo decirte, pueden sonar muy tibio y todo lo que quiera, pero al punto que te puedo decir es que para mí es, no es una, para mí no es, para mí nunca ha sido una amenaza, realmente para mí, o sea, yo cuando veo lo del tema de IA y eso que yo digo que va a una velocidad que toca a uno como tener un buen estado físico, mental y psicológico para llevarle el punto. Pero digamos para mí siempre ha sido una aliada que prácticamente potencia las capacidades que tenemos nosotros en nuestros entornos. Entonces, la gente a veces lo escuchaba mucho, que los entiendo desde el punto de vista porque uno cuando ha utilizado algunas, uno, pues yo que soy entusiasta en el tema y apasionado y comenzando pues, a entrar en el tema, sí veo que hay soluciones que realmente no tienen sentido. O sea, hay unas soluciones que por más que usted escriba un buen prompt, utilice Zero Shot o Ficho cadena, cualquiera de las soluciones, va a haber algunos momentos de sesgo y todo eso. Entonces, entiendo ese punto porque pues hay soluciones que pues tiene sentido de que pues uno necesita una IA para poder resolverlo, ¿cierto? claro. Siempre parto del punto es analizar exactamente y por eso inclusive hablo mucho de diseñar, de analizar, de planificar, que pues, entraría ahora más en detalles. La idea es que para mí siempre ha sido una aliada que me potencializa. No se imagina las ayudas que yo he tenido para el tema de las comunidades, por lo menos para el tema de comunidades.
sentarme yo a hacer un post y creo que Kevin sabe de antemano que sentarse, comenzar a imaginar y todo eso, y Sí, cuando uno está solo, ¿cierto? Cuando pues digamos tus compañeros están en otros temas y uno tiene que responder por su tema, por sus responsabilidades, imaginarse un post, imaginarse qué imagen, cómo decirle tal cosa es, o sea, toca tener la cabeza fría, tranquila para poder, y más uno como ingeniero, literal, porque el ingeniero normalmente piensa en ceros, en unos, en cuadrados, en cosas muy exactas, y esto normalmente necesita uno tener creatividad y fluidez, por eso se llama ingeniero, porque hay que ingeniárselas. Pero es costoso, o sea, es costoso. Y con esta idea realmente, con la GeniAI que ahorita, con todo este tema de Operator que está en ChatGPT, el tema de ahorita de estudio, que ya ahorita usted solamente muestra la pantalla y Google Gemini prácticamente te comienza a decir, no veas tutoriales, yo te voy guiando y tú vas haciendo como cualquier experto ahí que te esté guiando para ciertas soluciones. Me parece más un aliado que va a repotencializar todo lo que es. El que maneje la IA en este momento va a tener una ventaja mucho más que el propio desarrollador o el que genera la solución o implementación, dependiendo de su área, va a ser muy diferencial. ¿Por qué? ok, Solamente se lo saco del ámbito de desarrollo. Curiosamente, alguien que estaba cercano a mí, un amigo conocido, a mí algo que me encanta es el tema del café. Yo tengo mi cafetera, yo tengo mi espresso, yo tengo mi maquinita que muele el café. Y yo no ok. compro café molido, yo ya compro el grano y yo mismo lo muelo. Es un gusto, es algo como que eh, es como el arte, Sabes de como uno café, dice. no te meten Sí, gato por liebre ya. no, y más que uno como colombiano amante del café, pues un país cafetero, pues como la parte funcional. Lo curioso del tema es que esta persona me había preguntado de que pues para la matemática no es buena. Curiosamente le expliqué que en este caso con Gemini, cuando estaba, digamos, la versión 1.5, cuando estaba echada saliendo pues en auge y todo eso, le mostré cómo podía con su cuenta de Google entrar a Gemini sin necesidad de utilizar ChatGPT, que porque pues, ChatGPT había que pagar, que no sé qué, él me decía que no, que. Y dije, no, usted puede entrar con Gemini y estaba Bar y había comenzado Gemini en su momento. Y yo le expliqué por qué no le dice exactamente que necesita calcular el ratio de un café, que necesita de 1,16, un gramo de café por 16 mililitros de agua. Y Ok, efectivamente comenzó a hacer el cálculo porque el man quería saber exactamente cuánto echarle de agua, cuántos gramos para ciertas cantidades de tazas. Y literal, hasta el son de hoy me dice que lo mejor que le pudo haber dado es eso. Entonces, si puede para una persona que simplemente es un barista, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la tecnología, pero mire lo que ayuda a potencializar un perfil como eso. Ahora imagine para un desarrollador donde las soluciones son mucho más grandes, donde es un sistema, donde es un proceso que ya tú ya lo haces y con la IA te va a ayudar a potencializarlo para que sea más eficaz, para que sea. Mejor dicho, hay unas capacidades ahí que inclusive hace poco leía un informe de Harvard, estaba ok, empezado más o menos como la IA en el 2025, si lo quieren leer se llama AI, AI Promise and Limitations, creo que está más o menos así, creo que es de este año, inclusive es algo de la misma, y habla exactamente de la combinación de la creatividad humana y la herramienta de IA como para producir resultados pues, muy superiores. O sea, lo que tú hacías como software como tal, utilizando la IA, mejor dicho, se va a volver una cosa de brutal. Eh, para por lo menos recetas, eh, he visto personas que inclusive para el tema del chatbot, por lo menos para una respuesta de servicio al cliente, tienen una respuesta más genérica y lo combinan con chatbot de inteligencia para dar una respuesta más rápida sin depender de alguien que en este caso tenga que estar presente durante las 24 horas o 7 días a la semana. Me wow. parece que no va a reemplazar a los desarrolladores, pero sí va a ver un diferenciador al que lo use. Oye, chévere, chévere. Y ahora que hablamos de la inteligencia artificial y que has hablado sobre el tema de ayudar, de la productividad, de acelerar, digamos, el trabajo,
creo que ya lo he comentado en ciertos episodios, pero me gustaría saber tu perspectiva por lo que acabamos de hablar. ¿Qué crees que pase con el tema de la educación? Con personas que empiecen a estudiar y hoy en día puedan acelerar ese estudio, entre comillas, para las personas que no están viendo, pues estoy con los deditos. O sea, porque puede crear un tipo de profesional dependiente de una herramienta. ¿Qué crees que pasa a Uf, futuro con esto? A ver. bueno, esa es una buena pregunta. Inclusive, muy curioso porque hasta mi papá, que es un entusiasta de la educación, ¿cierto? Me lo ha Ya. hecho saber o sea, él sabe que es un aliado, pero también él sabe que exactamente es un problema que va a tener. Algo que yo sí veía mucho, y te lo soy sincero, sé que por lo menos cuando tú hablas con algunas de las inteligencias, no todas te dan unas soluciones con cuerdas. Es más, comienzan a divagar en muchas soluciones. Entonces, yo como por lo menos como entusiasta, donde yo soy alguien que me encanta compartir el conocimiento, me gusta educar, ¿cierto? Me gusta capacitar, inclusive es una de mis ventajas que tengo. Me he dado cuenta que la gente cuando utiliza ChatGPT, Gemini, cualquiera de estos chat cloud, con Anthropic, bueno, se me fue la Sí, palabra exacta, ¿sí? con Cloud. Exacto, con 3.7, inclusive utilizando Thinking. Hasta ese nivel pensante y todo, me he dado cuenta que muchas personas para utilizarla tienen mucha falencia inclusive para educarse. He visto por lo menos personas que por lo menos dicen quiero aprender de por lo menos de funciones en tema matemático. Exactamente, pues les explica, pero a muy alto nivel. Entonces tú puedes escribir un prompt y todo eso, pero resulta que para poder que esta inteligencia artificial te dé exactamente los resultados que tú necesitas, desde mi perspectiva profesional, personal, inclusive laboral, lo mejor que tú puedes hacer es tener los fundamentos bien claros y concisos de lo que tú necesitas. Y para eso usted tiene que entender exactamente de dónde partir. Por eso se llama fundamentos, porque es la base de todo el conocimiento. Créanme, he visto personas que dicen, hágame una página web muy bonita y que sea adaptable a cualquier navegador. Pues claro, ChatGPT, Gemini, todos te van a decir, tenga su página. Pero vaya usted implemente y mire cuántos bugs te vas a tener. Entonces yo tenía muchos conocidos que decían, yo para qué ya desarrollador si ya ChatGPT o Gemini o Cloud o cualquiera de estas ya me lo hace. Y dije, bueno, hágalo usted. Y resulta que, claro, encontraron los bugs, encontraron de que quería cambiar un color y resulta que no era sencillo. Y ahí es donde yo siempre digo, para la parte de tecnología, normalmente siempre menciono de que sin las bases claras o al menos no sabiendo desde dónde quiere iniciar, es muy duro que una inteligencia artificial te ayude a educar. Entonces, para poder llegar a ese punto, hay que estudiar las bases. Entonces, yo lo que recomiendo, por lo menos en estos escenarios, es desde la parte educativa, como vuelvo y les digo, normalmente siempre lo he visto como una aliada que potencial inclusive para mis charlas, inclusive para esto, no me da miedo decir, para de pronto para algunos que no les gusta. Yo utilizo inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que, digamos, yo en vez de yo redactarlos, porque pues obviamente yo hago mis artículos y todo a mano, yo los escribo y todo eso, pero yo utilizo mucho de esto para que conceptualmente me diga si hay algo que me estoy equivocando, como un code reviewer, por ejemplo. O digamos, yo le digo, conviértate en un redactor en tal cosa y revísame si hay algo que falta. Mire, yo soy líder técnico, yo soy arquitecto, necesito que me instruyas cómo hacer esto y esto. Conceptualmente veía eso. Entonces, me funcionaba para yo aprender ciertas cosas si sabía de antemano qué era lo que yo quería aprender y la base. Después de que entendiera la base, de ahí para adelante, toda la inteligencia me iba a dar lo que necesitaba. De lo contrario, me iba a dar respuestas muy equivocadas. Créame que he visto todas las respuestas a habido y por haber. Entonces, la verdad no me da miedo. La verdad, inclusive, puede ser hasta un aliado para poder indicarle. Inclusive, les cuento una anécdota ahí para los que están allí. Para las personas que están entrando en el mundo de programación ahorita, pues obviamente vienen con el chip de que hay inteligencia artificial, a diferencia de pronto de los que ya llevan muchos años que teníamos que ir a un foro en internet, ir a buscar un libro o Stack sencillamente Overflow. esta Webflow iba para allá. El famoso Stack Webflow para copiar y pegar, ¿cierto? Y que no funcione. Curiosamente.
Lo más curioso es que estos muchachos de ahora inclusive casi no utilizan el navegador de Google, van y cogen y entran a cualquiera de estos chats y comienzan a hacer la búsqueda directamente allí. Mi hermanito, inclusive que tiene 14, 15 años, lo hace así, ya no utiliza Google para buscar. Es más, los videos normalmente ve algunos en YouTube, pero solamente cuando son muy extensos. Pero cuando quiere algo de aprendizaje, él no va a YouTube, sino que va a TikTok. Entonces, muy curioso como las generaciones van cambiando sus formas, pero cuando tú te encuentras por lo menos para educar a un proceso andragógico, que son precisamente muchachos o muchachas que van a entrar al mundo de ya la adultez, el tema de la mayoría de edad y todo eso, ya te vienen con soluciones que te dan ChatGPT. Y créame, me encontré cuando yo estaba educando eh, profesores anteriores que les explicaban y no les explicaban el concepto y venían con cosas muy raras. No, es que yo le dije a ChatGPT, le dije a Gemini que me hiciera esto y me entregó esto y para mí es lo que yo sé. Yo dije, no, pero venga, tú sabes exactamente por qué CSS, tú necesitas un rotate o tú necesitas exactamente una transition para hacer este movimiento. No, entonces, ¿cómo le vas a pedir a ChatGPT que te explique cómo hacerlo? Ah, entonces, claro, cuando ya entendían el concepto al inicial, el concepto base, al menos la parte teórica, ya podían ir con ChatGPT a practicarlo. Entonces, ChatGPT se les volvió, en vez de volvérseles una carga, donde una solución se lo da en 5 minutos y resolver los bugs se demoraban hasta 3 días, ya ellos entendían el concepto, que se demoraba un poquito más, pero más allá de eso, cogían a ChatGPT y con los conceptos bases ya sabían qué pedirle a ChatGPT. O sea que ya no era lo que dijera ChatGPT, sino que ya ellos mismos se empoderaban y comenzaban a hacer sus soluciones de acuerdo a la teoría que ya tenían como base. Y daban unas soluciones, uff, brutales. Entonces, para concluir, prácticamente para la educación viene un reto porque precisamente normalmente estamos acostumbrados a que siempre hay un instructor, un orientador o un profesor en el caso, pues digamos, para el lado de la escuela. Pero para este concepto, para la IA que se está viniendo, nosotros no podemos competir contra una inteligencia que tiene mucha información, inclusive más que uno. Pero lo que sí puede hacer uno es, en base a lo que uno quiere enseñar, simplemente volverlo aliado de lo que uno necesita que ellos entiendan y comprendan. ¿Para qué? Para que sean esos profesionales que en algún momento van a ser. O si no, imagines un médico que no sabe la teoría y vaya y lo atienda a uno con un dolor ni el berraco y le pregunta a ChatGPT, ¿ves qué tiene este dolor? Y no sabe que, no sabe de la parte del cuerpo, imagínese. No, sí, eso creo que es algo que está y siempre lo repito y es algo que tenemos que acostumbrarnos también, porque si regresamos unos 20, 25 años atrás, cuando el Internet tal vez salió con Google y todas estas plataformas proveedores, teníamos prácticamente lo mismo, o sea, teníamos al alcance una caja de texto donde podíamos encontrar lo que nosotros queramos, ¿no? Al final, uno de mis pensamientos es saber utilizar esto de una buena forma, ¿no? Porque también el internet lo podemos usar de una mala forma, por eso es que existen la deep web y otras cosas que tal vez no deberían estar ahí, ¿no? Ahora, ya entrando en el tema principal, que es justamente el diseño del software en la nube, eligiendo el patrón correcto, me gustaría que me digas, Camilo, ¿qué es esto del diseño de software? A ver, explícanos a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, porque el diseño literalmente suena a diseñar, suena a crear. Entonces, ¿qué sería una perspectiva para ti de esto? Bueno, yo siempre hablo mucho, inclusive desde mi background como desarrollador que ya escucharon, algo que sí me pareció muy curioso cuando comencé a desarrollar software es que cuando uno no tiene un diseño, pues realmente va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no se sabe para dónde apuntar, es como decir, venga, yo pongo, como lo que decían algunos profesores que conocí en sistemas, cuando estaba haciendo la tecnología y después pasé a sistemas. Eh, Decían de que no es lo mismo cuando alguien pega un ladrillo por pegar, sino que sabe cómo pegarlo, ¿cierto? Entonces, cuando uno desarrolla, normalmente mucho desarrollador, y me incluyo porque yo estuve ahí en ese entorno en su momento, simplemente lo único que me interesaba era colocar código, echar código, echar código, echar código.
pero uno no sabe exactamente eso. Entonces, diseño de software por lo menos te ayuda como a entender toda esa parte de qué es lo que usted va a realizar como software, cómo planificarlo en el tema de, o sea, cómo analizarlo, planificarlo para poder llegar a una implementación de una solución viable, ¿cierto? Ok. Algunos, por lo menos, para ser más conceptuales, por lo menos, decían, no, yo coloco la clase tal y yo voy haciendo tal y voy agregando tal, pero entonces cuando tú diseñas, tú vas viendo, venga, es que para poder hacer esto, por lo menos para los que trabajan programación orientada a objetos, y dice, bueno, yo tengo que entender que si yo tengo una solución por medio de un usuario y voy a loguearme, entonces yo tengo que tener un objeto, una entidad que se llama usuario. Tengo que tener si yo voy a utilizar una base de datos relacional, entonces en Oracle, en MySQL, en bueno, varias, si voy a hacer no relacional, tiene que haber una base. Entonces, ¿cómo yo sé exactamente qué es lo que necesito? Entonces, lo normal que hacía más de uno es, no, yo creo, y si ahora con la inteligencia más aún, necesito que haga esto, necesito que me cree una interfaz y una clase de usuarios. Listo. Pero entonces, ¿cómo lo vas a conectar a la base de datos? Claro, ahí es donde entra el diseño. Tú dices, bueno, para yo conectarme tengo que hacer esta actividad, tengo que hacer esto y esto. Entonces, en este tema del diseño, pues realmente para mí no es un lujo. Para muchos que a veces los escucho, diseñar no es un lujo, realmente es una inversión que a ti te va a provisionar muchísimo. Te va a quitar dolores de cabeza, te va a Deuda tocar técnica. deuda técnica, o sea, evitar deuda técnica futura innecesaria. Un diseño correcto te ayuda a entender si la librería que estoy utilizando me sirve o realmente no es la adecuada. Si lo que me está diciendo la tendencia, porque realmente mucho desarrollador y caemos, porque inclusive yo también caí mucho, es realmente uno se deja llevar por la tendencia y por la influencia de muchos y uno dice, es que yo tengo que hacer esto porque lo dijo tal persona y yo lo sigo. Entonces se vuelve uno es más como un creyente aficionado de esa influencia y termina aplicando cosas que no necesita. Entonces, un diseño correcto es saber exactamente, pues obviamente, qué es lo que voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar, si es conectar una base de datos, si es para leer un archivo, si es simplemente para manejar un array, si es para, bueno, hay muchas cosas. Entonces, Ok, ok, chévere, chévere, Camilo. Ahora, pasando a lo que justamente es el título del podcast, el patrón correcto. Vamos, ¿qué es un patrón? Para entenderlo y qué tiene que ver o qué se adhiere a lo que sería el diseño. Que bueno, que si quieres hablar un poquito de arquitectura, ya englobas todo, ya. no, inclusive ahí, aquí hay algo que sí me parecía muy chistoso, es que cuando definían patrón, por lo menos muchos me decían exactamente, me hablaban de los patrones observer, los patrones creacionales, que todo eso. Para mí, patrón, por lo menos, es como la secuencia, o sea, como lo que tú vas viendo, para no enredarlo en tecnicismo, es como que tú vas viendo que va viendo una solución que se aplica a la necesidad que tú tienes. Entonces tú ves que exactamente, ves como que ciertos patrones se van como mostrando. Entonces, el comportamiento de esto o la creación de forma de, mire, yo para crear esto necesito un singleton, para crear esto necesito un factory, para esto también necesito por lo menos una estructural, que para esto necesito una de comportamiento. Que necesito un patrón observador. Entonces, todo lo que realmente lo defino es como pues lo defino más fácil como un juego de herramientas que brinda como unas soluciones a problemas muy habituales en algo particular. En el caso como estamos hablando de software, en el diseño de software. Entonces, a esa parte, pues digamos conceptualmente, el patrón es prácticamente como esos juegos de herramientas donde tú puedes como cuadrar así, como decir, venga, yo lo puedo cuadrar así, esto así, tal cosa. Eso es prácticamente un patrón. ¿Por qué? Porque yo sé, bueno, este patrón me aplica para lo que yo necesito. Ya, hablando del patrón correcto, ya es otro tema. A eso voy, porque ¿cómo saber qué patrón elegir en qué momento? Parece un poco de complicado y ahí aparece el típico meme ese de las matemáticas, ¿sí? O sea, ¿qué uso ahorita, no? O sea, estoy en una situación X
que tal vez puede ser un login. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, ahí, valga la redundancia, un ejemplo bien claro. Por ejemplo, el tema de Factory Method, cuando implemento sign-ins, por lo menos en la parte mobile, con diferentes proveedores. Google, Ujú. Apple, GitHub, Twitter, bueno, X, entre otros. Entonces, el Factory Method a mí me sirve, pero de lo ideal, porque me ayuda a desestripar todo eso y únicamente enfocarme solamente para nuevos proveedores a futuro sin tener que tocar un código que ya de por sí lo va a hacer siempre. Ahora sí. No, hay algo que me parece muy chistoso y te lo puedo decir de esta manera y es que realmente no hay un patrón perfecto. O sea, yo se lo digo y esto es un disclaimer de eso. No se imagina cuando uno apaga la pantalla y comienza como en Colombia decimos mentar la madre, para cuando uno le comienzan a salir con muchas cosas raras. Realmente me encontraba con desarrolladores que decían, no, es que tal influencer o tal creador de contenido, o resulta de que por allá alguien dijo que el patrón este era el mejor porque resulta que, porque dijo, no hagas esto y resulta que era una solución y cuando uno va a ver dice, bueno, pero al grano que es. Entonces, yo siempre les digo a todos los desarrolladores, compañeros, inclusive líderes técnicos y arquitectos que me han acompañado, eh, obviamente yo no entro en conflicto con ellos, pero normalmente lo que siempre hablamos, es, inclusive los que somos como apasionados en el mundo del software, no hay un patrón perfecto, la verdad nunca lo ha habido. Algunas soluciones tú dices, no, lo puedo hacer con un patrón creacional o puedo utilizar un factory porque normalmente inclusive todo el mundo utiliza, muchos utilizan que es que factory para conectarse a la base de datos, ¿cierto? Pero exactamente sabe que hace factory, factory hace precisamente, es una fábrica, te fabrican objetos, te fabrican muchas cosas. Y no solamente en Java, en TypeScript también funciona casi que similar. Es casi el mismo juego habitual, ¿cierto? Entonces, casi que un patrón perfecto para todo es no. No hay un patrón perfecto. Pero lo que sí puedo decirte es que sí hay un patrón correcto para el tipo de negocio. Entonces, ¿qué puedo decirte? Por lo menos, cuando uno comienza a diseñar, ¿cierto? Comienza a ver ese tema, uno comienza primero exactamente a entender cuál es el negocio que yo necesito como realizar. Y ahí es donde uno comienza y le dicen, no, pero es que eso lo hace un arquitecto. Mentiras. Claro. Los patrones, o sea, todo el mundo hace un patrón de forma intencional o de forma inconsciente. De alguna otra manera hay un patrón, porque literal, como les defendía, son prácticamente problemas habituales que normalmente se comparten. Entonces, como son problemas habituales, se vuelven ya como un patrón para poder realizarlo. Entonces, uno como desde el punto de vista como líder técnico, como arquitecto, como desarrollador de software, como implementador de soluciones, como lo quieran ver, es conectar esas necesidades reales del negocio con una solución técnica viable. Inclusive evitar imponer la moda, porque hasta ahí en ese punto también entra. Claro. Entonces, hay muchas personas que me decían, porque este sí es pan de cada día cuando yo lo escuchaba en muchos desarrolladores, es que Singleton no funciona, eso es Latin Patrón, que eso... Y yo, pero ¿cómo Sí, así sí. que Singleton También he es escuchado eso. malo? No, obviamente. Y uno dice, cuando uno ve unas implementaciones, uno dice, uff, madre, este man, ¿qué es lo que está imaginando acá? ¿Cierto? Eh, pero yo decía que no hay siempre hay un patrón correcto. Entonces, por lo menos Singleton no es que no sea malo. Tiene ciertas ventajas. Factory exactamente lo mismo. Factory para muchas personas es muy viable porque realmente es porque conecta una base de datos relacional y obviamente pues tú vas y consumes y te trae un objeto, o sea, te fabrica un objeto, o sea, que pues sirve. Pero en algunas ocasiones a veces ni sirve porque de pronto es una base de datos no relacionada, un GraphQL, otro tipo de forma de consumir datos y realmente el Factory comienza a ser en vez de ser un patrón, se vuelve un problema. Normalmente es donde yo invito a muchos desarrolladores o compañeros que hemos estado allí y lo comienzo a hacer como una introspección y decirle, venga, lo que yo estoy desarrollando, lo que yo estoy resolviendo, este problema real, lo puedo resolver haciendo estos patrones. Realmente esa es la pregunta que comienzo yo a hacerle. Yo les digo a los muchachos,
cuando yo hago una core review, ya uno, pues ya la experiencia de tantos años liderando equipos, uno ya no se rige, tiene que tener 5, 6, 7 patrones porque, mejor dicho, créame, he visto gerentes técnicos, líderes técnicos, arquitectos que ni siquiera saben qué es una factoría, no saben que patrones hay creacionales, de comportamiento y estructurales, no saben ni qué es eso. O sea, ni siquiera saben en dónde está ubicado Singleton, no saben dónde está ubicado Server, no saben nada. Pero según la tendencia dice, es que hay que tener como 5 patrones porque es que, no, es una cosa de locos. Y más aún ahora en la nube. Ahora de pronto entiendo un poquito más la nube. Tú vas a resolver una solución. Resulta que para los que no conozcan la nube, cada movimiento que hagas de CPU, de RAM, de disco duro, en la nube se cobra todo. O sea, todo eso que tú haces te lo cobran. Entonces, Sí. imagínate usted implementar una solución recontra robusta para algo que era muy simple. Créame que he visto infinidades de cosas locas que te puedo decir. No sé si de pronto Kevin bueno, de pronto por lo que me dijiste que estabas en Android, pero hay un patrón de arquitectura que normalmente se llama microservicios. Bueno, se puede estilo, como lo quieran. Sí, sí. Y créame que o sea, todos los diseños, todas las empresas querían que no, la machera de microservicios, ¿cierto? Y resulta que después comenzaron a decir, no, ahora vamos a implementar API Gateway. Y yo, bueno, pero API Gateway, ¿qué? No, es que en Amazon se llaman Amazon API Gateway. Y yo, pues, espérate. Si sabes exactamente qué es API Gateway, que obviamente es algo arquitectónico. No es porque el nombre de Amazon por allá lo tiene API Gateway o en otro lado lo tiene API. Es que el concepto de API Gateway, ¿qué es lo que conlleva? Entonces era una cosa loquísima cuando decían, no, es que yo ahorita voy a hacer una aplicación que fácilmente, en vez de ser un microservicio que se vuelven así bien, así gigantes, para una solución muy chiquita que con un monolito hubiera sido suficiente, inclusive hubiera sido más económico. Hasta inclusive hacer una función como servicio. Simplemente con eso puede resolver el problema, pero hay gente que por la tendencia y todo eso hacen un patrón de diseño de software muy gigante, comienzan a meterle, hay un dato curioso que me dio risa, y es que estuve en un proyecto no hace mucho, donde en uno de los servicios que han implementado, le habían puesto que funcionara con arquitectura limpia. Ok. Sí, arquitectura limpia. Y después vine a ver y me decían, no, es que arquitectura limpia con arquitectura hexagonal. Y yo decía, bueno, ¿y cómo combinan esos patrones? Listo, está bien, pues de verdad se combina. Después me vine a dar cuenta que esa parte era solamente arquitecto de software internamente, es una arquitectura de software interno. Pero resulta que toda la solución tenía una solución basada en DDD que habían desarrollado, un estilo, con un poco de microservicios que lo único era que necesitaban una cosita puntual y habían generado una arquitectura gigantesca en esa aplicación que ese componente que estaba hecho en Java, perdones ahí a los que le caen el guante, realmente cuando tú en una lambda de AWS o en un CloudFormation que estaba en Google Cloud, te consumía con una aplicación muy sencilla de solamente 70K cuando lo hicimos refactorizar. 70 kilobytes. La Wow. solución inicial pesaba 400 megas. Wow. Entonces, uno cuando dice, bueno, ¿por qué me cuesta tanto mi sistema? ¿Por qué tengo tanta deuda técnica? Porque para hacer un cambio muy sencillito, tengo que, mejor dicho, la salida de producción gigantesca. Y claro, obviamente cuando comienzan a ver, los patrones que comienzan a incluir dentro de estas aplicaciones no son las correctas. Por eso, inicialmente cuando yo les propongo a los desarrolladores, es más allá de que me entreguen la solución como las están pensando, al menos muéstrame por qué lo hicieron, qué patrón utilizaron, cómo lo diseñaron, la implementación que ustedes utilizaron realmente funcionaba, si era, no sé, para no hablar no seguir hablando de Singleton porque debe estar ahí con la oreja así,
pero de pronto que haya utilizado, no sé, un facade, he utilizado un adapter, por lo menos para lo que utiliza mensajería con command, por ejemplo, algo así por el estilo. O sea, ¿por qué utilizaste ese patrón? Ah, bueno, siempre los pongo a filosofar. Todos los que me han conocido, nunca le digo no a nadie, pero cuando ya comienzo a preguntarles, ellos mismos dicen, espérame, yo ya reviso, espérame que yo encontré un error, ellos mismos se dan la misma solución. ¿Por qué? Porque comienzan a ver, es que el patrón que estaba intentando resulta que me va a generar una deuda técnica que después me van a llamar a mí. Curiosamente me tocó escenarios de trasnochos de personas precisamente por un mal diseño de software. ¿Y qué es Wow. trasnocho? Para los que conocen es un bug a las 3, 4 de la mañana con 2 horas de sueño, no encuentra solución, con 6 tazas de café y nada que... Y acordándome de la persona que hizo. No, y peor aún, cuando pasan un escenario de que solamente Dios y el desarrollador conocían lo que hicieron acá y ahora la persona no está, entonces solamente es Dios el que conoce. Así literal, esa descripción te lo puedo decir que me he visto a lo largo de mi experiencia. Entonces, algo que les puedo decir de experiencia es que siempre no hay un patrón correcto, o sea, no hay un patrón perfecto. Normalmente, inclusive, el disclaimer que siempre hago es que lo que te puede decir un influencer, creador de contenido, simplemente es eso, contenido. Pero el hecho de para poder utilizarlo, tú tienes que saber exactamente para qué lo necesitas. Porque de ahí es lo que te va a resolver todas las soluciones y los problemas que van a necesitar. Oye, qué interesante todo esto que nos cuentas, la verdad, porque las personas que están viendo esto, pues van a llevarse un buen conocimiento al momento de oír, al menos, lo que es un patrón de diseño, lo que es un diseño de sistema, tal vez, o lo que sería una arquitectura que genera un software como tal, ¿no? Entonces, es muy importante cuando ya vas escalando poco a poco, y es algo que así hoy existe la inteligencia artificial para que le mandes un prompt y te haga un proyecto. Hay muchas veces que no tiene contexto. Está el famoso bytecoding, que dicen, ok, le lanzo un prompt que me haga una aplicación y me lo hace, ¿no? Pero no es nada escalable. Y para que nosotros podamos trabajar a futuro en algo, tal vez para una empresa, para nuestros propios proyectos, para una startup o algo, necesitamos pensar de aquí a futuro y que no venga la famosa deuda técnica. Y todo eso conlleva lo que es la arquitectura, el diseño y poder pensarlo desde el principio. Claramente hay excepciones que son proyectos que ya están hechos y también por eso creo que trabajamos, ¿no? Para refactorizar todo eso y poder hacerlo de una forma mejor, ¿no? No, inclusive el 90% del tiempo que uno ha estado yo, en la experiencia que llevo más de 10 años en este mundo de software, ya llevado bastante. Créame que el 90% de lo que uno hace es leer código de otros. O sea, pocas veces uno tiene la experiencia, y no estoy diciendo que no lo vaya, tampoco es para desilusionarlos, para que no entrar. Por decir que la mayoría, independiente sea en China, en Europa, en cualquier país de Europa, en Estados Unidos, normalmente tú entras a refactorizar código que ya existe. Y ahí entra la importancia de los patrones de diseño, porque los patrones de diseño se hacen, o sea, la importancia de tener reusabilidad. Ustedes no se imaginan cómo ustedes reutilizan código cuando usted tiene un buen patrón, cuando sabes para qué lo necesita, la forma de reusabilidad, y si quieren le pueden meter principios Solid, Django, Drive, bueno, todo eso. Pero la reusabilidad es la importancia en un patrón de diseño, te ahorra tiempo, esfuerzo, mejor dicho, hace maravillas. La mantenibilidad, lo mismo les decía, por lo menos en el escenario. A mí me tocó varias veces liderar equipos donde no estaba yo presente antes o realmente no estaba como muy metido allí, y cuando de un momento a otro resulta que aparecía cualquier gerente, cualquier PM, cualquier Scrum a las 5 o 6 de la tarde con pizzas y cervezas, bueno, cerveza no, pizzas y una gaseosa en la mano a las 5:30 de la tarde, y ya sabían más de uno que iba a pasar después, o sea, que esa pizza no era de gratis, no era porque era planteada precisamente porque no era mantenible lo que estamos haciendo, porque para hacer una solución rápida que se necesita por algo urgente, sencillamente no se puede hacer. La escalabilidad, lo que mencionabas, Kevin, es muy importante. Con un patrón de diseño bien definido, con un marco flexible que te permita hacer eso,
se adapta a cualquier cambio que tú haces. Entonces, mire toda la claridad y consistencia que debe que tener para poder llevar un patrón y que nos ayude a la escalabilidad, a la mantenida, mejor dicho. Eh, con un buen diseño, y hablo desde los patrones de diseño de software, solamente hablando de patrones de diseño de software como tal, para los desarrolladores que nos están escuchando, los líderes técnicos, los gerentes técnicos, bueno, el rol que esté dedicado al desarrollo de software o implementación de software, la importancia de tener un patrón de diseño de software, sea estructural, sea de comportamiento, sea creacional, cada uno tiene un fin y no necesita de tener todos los 20, creo que son 28 o 30, no estoy seguro el número exactamente ahorita, pero son como 28 o 30 para decir que es que tu software cumple con todo eso. Créanme que he visto líderes técnicos que me dicen que su core review prácticamente es un checklist diciendo aplica principios sólidos, aplica Drive, aplica Django, aplica y uno va a ver, bueno, ¿y esa checklist para qué? Si lo que está haciendo es una solución que tiene que ser muy sencilla, de pronto ahí ya lo que es al principio de Solid, por ejemplo, que es uno de los más famosos, de que es simple responsabilidad, pero resulta de que tengo que hacer lo que también sea abierto y cerrado, o sea, la letra O, y resulta que no la puedo, la tengo que modificar, sí o sí, o sea, tiene que estar abierta a modificaciones, porque sí, o sea, porque el software exactamente está en ese diseño. Entonces, yo para qué le digo, voy a coachar a un desarrollador cuando yo veo que la solución ya viene de antes y ya exactamente ya está mal diseñado. Ah, bueno, la solución que lo que pido es, bueno, si usted ya encontró el error, ya vio que es lo que le viene a futuro, simplemente aproveche y rediseñe, ajuste, comience a hacer los cambios necesarios para que sea solamente ese cambio y sea la mejor forma posible. Ahí sí ya entra el buen patrón de diseño. Ah, bueno, ya esta solución yo lo refactoricé para quitar esto, ya no utilizo factoring, sino que voy a utilizar un adapter. ¿Por qué? Porque es que resulta de que ya no voy a leer una base de datos relacional, sino que ya aquí voy a entrar a una no relacional. Ah, bueno, aquí mire que ya entra un patrón correcto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dos bases de datos, pero el mismo que existe como factoring no me sirve. Ya tengo que Claro. entrar a un adapter. Mira ahí nomás una solución muy simple de dos bases de dos soluciones, de una solución con dos bases de datos, perdón. Mire lo que ya, y después ya pues, bueno, ya puedo hacer más cambio, mire, se puede reutilizar. La importancia de los patrones es fundamental en todo esto. Chévere, chévere, Camilo. Oye, conversar sobre este tema tan importante para una persona que está tal vez iniciando, bueno, inclusive para personas que ya están en el ámbito del desarrollo también. Ahora, para ir terminando el tema principal, me gustaría que nos des un consejo para tener esas buenas prácticas. ¿Cómo resumirías en 3 puntos clave para tener buenas prácticas al momento de crear un producto, tanto web, app, backend, frontend, X? Bueno, para el tema de diseño, normalmente yo siempre hablo de 3 puntos que serían la responsabilidad de lo que está desarrollando, la atención al detalle y la pasión por la calidad. Son los tres, digamos, los tres pilares que yo les menciono a muchos, pues para no redondearles mucho más, pero los categorizo más bien en esas virtudes. Es cuando tú eres responsable de tu código, sabes qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces. Atención al detalle, porque realmente cuando tú sabes el detalle de lo que estás implementando, de lo que estás codificando, sabes por qué lo haces. Entonces ayuda a la responsabilidad que ya tenemos acá. Y la pasión por la calidad. Todos los que me han conocido, algo que sí me encanta, no es simplemente hacer pruebas unitarias porque sí, aunque a la gente no le guste. Hay muchas personas que no les gustan las pruebas unitarias. La pasión por la calidad no es simplemente hacer pruebas unitarias, sino que exactamente hacer que lo que a mí me pidieron exactamente sea de buena calidad, precisamente porque voy a tener todo el detalle para ser responsable de lo que hago. Entonces mire que las tres se dan la mano y es como una pirámide que normalmente siempre llevo en mi día a día como desarrollador, como líder, como profesional, inclusive en mi día a día como persona, para hacer las cosas bien, ¿cierto? Las buenas prácticas, inclusive yo se los menciono así, no son un checklist y vuelvo y lo repito, siempre es algo que les digo a todos. Es más, he tenido las discusiones con precisamente cuando hablan de ese tema. Las buenas prácticas no son un checklist. Prácticamente para mí es el reflejo de tu ética profesional a lo que estás haciendo.
si tú tienes buenas prácticas, si sabes diseñar, si sabes codificar bien, con buenos principios y todo eso, créame que eso va a decir mucho de ti. Si eres una persona que no pruebas tu código, sencillamente es una persona que no sabe lo que estás haciendo, porque literal colocaste el código pero no sabes si funciona o no. Entonces, ¿cómo lo vas a...? Pues hay que probarlo para saber qué es. Eh, el tema de toda esta parte de la ética profesional, no sé cómo describirlo de mejor manera, pero acompañan estos tres pilares que se los doy como a todos como consejo, sea yo como desarrollador, como líder técnico, como gerente, como arquitecto, normalmente todos los compañeros que estarán en colaboración esperarán que tú hagas eso. Entonces yo les recomiendo siempre ser responsable, estar atento al detalle de lo que estás haciendo y tener la pasión por la calidad que estás haciendo en este momento. Súper chévere, chévere, Camilo, por habernos compartido todo esto. Ahorita vamos a pasar a una pregunta que la he estado realizando a todos mis invitados en esta segunda temporada y creo que es súper buena porque la mayoría me ha dicho comprar bitcoins, pero bueno, veamos qué dices. ¿Qué le dirías al Camilo Alzate de hace 10 años atrás? Uy, Aparte de comprar bitcoin. no, pues hay poco que decirle. La verdad, inclusive, bueno, sí hay eh, algo que sí le decía y es que le diría a ese Camilo de hace 10 años y es que no descuide el inglés. La verdad, inclusive he sido muy apasionado por el tema del viaje y todo eso y he descuidado bastante el inglés. Ok, Inclusive hace unos años me tocó volver a retomar para precisamente poder entrar a más conocimiento, más así, y pues ya vi la necesidad que sí o sí me tocó meterle un poco más al inglés. Entonces yo decía, un inglés técnico desde, o sea, acompañado de la parte técnica, excelente. Eh, yo siempre he estado como rodeado de personas que te reten, ¿cierto? Pero algo que sí le diría a ese Camilo de hace 10 años es enfócate en una sola línea. Yo la verdad amo mucho esto, soy apasionado, pero a medida de los años uno se dando cuenta que a veces saber de todo termina siendo nada. Es como el dicho que dice, el que mucho abarca poco aprieta, es ¿cierto? verdad. Entonces, hace unos años para acá ya comencé como a cerrar esa brecha de que yo tengo que saberlo todo porque sí, aunque la comunidad normalmente siempre exigen como de pronto usted saber de todo un poquito, ¿sí o no? Pero digamos yo le diría a ese Camilo es enfócate en una línea y comience por esa línea y especialícese. Vas a estar, normalmente lo más maluco que puede tener es que uno no se especializa en nada cuando uno pica de todo. O sea, uno comienza esto, entonces me meto, vi esto. Claro, obviamente, eso es curiosidad que normalmente uno tiene. Pero cuando uno está en un entorno empresarial, a veces inclusive el estar picando de todo, a veces tú comienzas a abrumarte porque tú no puedes aplicar eso en algunos entornos. A veces ni siquiera, por lo menos hay muchas cosas que yo aprendí hace muchos años que en la vida laboral no es porque no es porque esté buscando la oportunidad, pero digamos en lo que yo he trabajado no hay la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es algo viable. Yo no le puede decir a una empresa que cambie su core de negocios porque que ahorita está de moda cola, o por ejemplo, no sé, Roche. Me ha dicho. Entonces yo lo que le diría a ese Camilo es enfócate en una línea, que la línea especializada es lo que lo hace uno grande. Súper, súper chévere, chévere, Camilo. Ahora, vamos a pasar a las preguntas de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, te las voy a hacer en este momento. Dale. Va a la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Uf, mi primer pago como desarrollar, bueno, mi primera paga. Uf, Tu primera chamba. va a ser algo muy chistoso, pero lo primero que hice con ese pago fue pagarme una comida muy, muy exótica y rica. Y cuando hablo de esos términos, no se pueden imaginar lo que costó. Wow.
Sí, O sea, no es la típica hamburguesita, no, era el plato, pues, por era decirlo la como lo hamburguesa de como. oro, bañada en oro y que venía. Sí, muy exótico, muy excéntrico, literal. Yo todavía me acuerdo y yo digo, pues pucha, normalmente estaba con un salario mínimo, porque realmente uno dice, es que el desarrollador gana muchísimo. Resulta que cuando yo entré a desarrollar, yo estaba ganando muy mínimo. O sea, estamos hablando de valor muy pequeño. Y yo le digo a los desarrolladores ahora, no, pues ustedes están ganando 4, 5, 6 salarios y se quejan. Yo le digo, no, yo cuando entré estaba con uno. Y ese único que es ahí, mejor dicho, lo primero fue irme a un restaurante bonito y ir a sentarme a comer a mí me encanta la comida argentina y italiana, que son muy similar con la pasta, Ok. la salsa y todo eso. Un plato carísimo, eso sí lo acuerdo porque cuando vi la cuenta yo dije, madre, ya tocó huevito y arroz durante todo un mes después, pero valió la pena. Eso fue lo primero, el pago de una comida muy exótica y hace rato la deseaba. Chévere, chévere, Camilo. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido el error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera? Mm, esa es una pregunta que me lo he hecho. Realmente he tenido muy poca duda de lo que he hecho porque pues esto me apasiona. Solamente en alguna ocasión yo en medio del estrés, después de tantos problemas que había, precisamente por eso aprendí a diseñar, por muchos errores que habían en desarrollo, me pusieron a considerar si exactamente era mejor más bien devolverme a infraestructura nuevamente, a dedicarme al mundo de los metales, al mundo del hardware, o más bien a ir a enseñar, porque pues digamos, desde mi rol como educador y pues mi base es de mis padres, mi mamá y mi papá, que fueron educadores por naturaleza, me pusieron a dudar de eso. ¿Será que este sí es el camino? Mucho tiempo frustrado y cuando ya encontré la solución, ya hasta ahí llegó la frustración. Pero lo dudé en ese momento porque era mucho, mucho tiempo resolviendo algo que no pude resolver y aún con algo de experiencia. Ok, súper, súper. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Aunque mi naturalidad es Java, el, más de uno me ha hecho la pregunta y yo realmente eh, No me digas yo PHP. no, Porque no, no, mucha no, gente no, también. no. No, Oye, yo amo a los amigos que han trabajado con WordPress, con Joomla, con Drupal, inclusive mi primer Sensei en programación es amante de PHP, pero realmente no volvería a PHP. O sea, los quiero con todo el corazón, pero probé PHP y no me gustó. Así que ya saben cuál es el lenguaje que realmente aborrezco. Eh, yo diría más bien, aunque muchos dirían un lenguaje un poco más sencillo, yo te diría mucho por Java. Por el simple hecho, bueno, primero por el amor que le tengo, porque gracias a Java, digamos, como dicen en muchas publicidades, gracias a Java conseguí ciertas cosas. Yo conseguí mi primera hamburguesa gracias a... Ah, no, mi primera comida no era hamburguesa, era mi primera comida exótica con Java. Eh, Más que, digamos, por el tema de que me ha parecido de todos los lenguajes que he trabajado, que inclusive hay unos que se asimilan, me ha parecido muy versátil, muy portable, da para muchas soluciones en temas de multiplataforma y es muy organizado. TypeScript, JavaScript, a veces inclusive Python cuando lo he implementado, he tenido mis inconvenientes porque pues soy alguien que me encanta tener como organizado ciertas ideas, pues precisamente por eso hablo de diseño, porque me gusta tener organizado de alguna forma o estructurado ciertas cosas. Y estos lenguajes normalmente permiten que tú puedas abrirte a muchas posibilidades, mientras que Java hay una infinidad de posibilidades siempre y cuando esté organizado. Entonces, todo tipo de datos está organizado. Si tú utilizas el tipo de datos correcto, tú puedes exactamente hacer la solución correcta. Si haces un cast es porque algo estás haciendo mal. Si alguien hace un casteo así, eso es porque algo que estás implementando realmente tienes que forzarlo a hacer algo que no es. Entonces, me encanta Java precisamente porque no solamente sirve para una solución backend, sino que también puede hacer páginas web, puede desarrollar en aplicaciones de celulares, para inclusive televisores, para muchas cosas. Entonces, Java
por amor a lo que le tengo a mucho a este lenguaje y por esta facilidad es mi lenguaje que me gustaría codificar para vida. Genial, genial, brother. Vamos a darle la vuelta a la pregunta y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Uf, bueno, escucharon la que más había dicho. PHP sería una de las opciones y me disculparán a mi sensei y a los que hacen amigos míos, los quiero mucho, pero PHP la verdad me pasó muchos líos. Me pareció que, aunque brinda muchas soluciones, para lo que yo normalmente pensaba como era, pues no me dio como la emoción que normalmente me ha dado por lo menos un JavaScript, bueno, más bien TypeScript como tal, Python, inclusive Java como tal, que todo el mundo dice, o sea, cualquier diría, no, es que yo no me meto ni con C# ni con Java porque es lo más duro, porque es muy estricto, muy fuertemente tipado, como normalmente le definen en muchas academias. Pero en mi caso, por lo menos, que soy muy estructurado, que soy muy organizado, que soy como esos lenguajes así, que son así tan abiertos como por lo menos PHP y eso, la verdad, no. Y PHP para mí solamente lo vi en un entorno más como entorno más del lado de servidor web. O sea que si yo quiero implementar otra solución no lo puedo hacer. O bueno, me puedo equivocar allí, ¿no? De pronto para los que de pronto te lleguen ahí a los comentarios que van a comenzar a hacer sus pullas, pero realmente sí, no encontraba otras soluciones cuando comenzaba con PHP que no fueran solamente de parte web. Genial, genial. Ahora, por último, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Los to-dos, Ok. los famosos to-dos y los comentarios. Recuerdo uno en particular, recuerdo uno en particular que estaba dañando la operación de una empresa con la cual yo trabajé. Estaba dando muchos dilemas. Por eso inclusive me tocó cubrir ese desarrollador. Pero Ok. literal era porque decía to do, prácticamente es como comentado diciéndole, puse esta solución porque no tenía tiempo para resolverlo. Cuando vuelva de vacaciones lo resuelvo. Y nunca volvió, que lo más raco, y no. No. Y no, Era como la que, despedida. no, ese to-do todavía lo recuerdo, es que cuando vuelva a vacaciones lo resuelvo. Y yo como que, y uno que es que, uy, ¿esto qué hizo aquí? Hay otra que sí me acuerdo mucho y es el famoso true. Algunos han dicho que de alguna otra manera necesitaba que como que una banderita siempre fuera como en true. Entonces puse una condición que es que para evitar como, no sé qué quería hacer ahí puntualmente, pero parecía que quería evitar como una excepción. Literal puso si 1 igual a 1, entonces variable igual true. Y yo, Bueno, ese es el famoso if entra y siempre va a ser válido, ¿no? sí. Chévere, chévere, Camilo. Oye, ya estamos llegando justamente al final del podcast. Por último, me gustaría que en este último tópico nos ayudes con un consejo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento y quieren empezar a programar. Bueno, ahí yo les recomiendo que ahorita hay mucha facilidad, muchas herramientas. No estoy diciendo que antes no la habían, sí las habían también, pero ahora es mucho más viable hacer muchos proyectos. Eh, yo que les doy como consejo, siempre comiencen con los fundamentos. Ahorita con todo esto que se está viniendo, inclusive van a venir muchas cosas más, porque cada vez más nos sorprende lo que el mundo de la tecnología nos está brindando, y más con toda la competencia que se está viendo a nivel tecnológico. Yo lo que les recomiendo es busquen siempre tener las bases y los fundamentos de sus lenguajes base para poder dar soluciones. Si ustedes saben la base, el fundamento de la solución que vayan a implementar, no importa el lenguaje, no importa el agente que vayan a utilizar, no importa el compilador, no importa nada. Después de que usted tenga esa base bien aprendida, de ahí para adelante las soluciones van a ser muy eficientes. Entonces yo lo que le recomiendo siempre es, eh,
desde mi perspectiva y lo digo desde mi experiencia propia, yo comencé empíricamente haciendo cursos, haciendo la base, pasé siendo ser un técnico, pasé a ser un set como para algunos países no sé cómo se escriben, en Colombia hay una carrera que llama tecnología o tecnólogo en desarrollo de software, pasé a ser ingeniero y comencé a especializarme, mire todas las etapas, pero mire que para poder yo llegar a este fin, siempre comencé con la base, siempre es aprender a programar desde la base. Si ustedes van a ser programadores, comiencen desde la base para poder saber exactamente cómo brindar sus soluciones, independiente del lenguaje, independiente de si van a utilizar Copilot, Cursor, bueno, de todas estas herramientas que inclusive los IDE, inclusive ahorita más de uno está compitiendo también en tener sus propios IAs para compilar. Entonces, siempre tengan de base es la parte de crear proyectos donde ustedes platiquen sus fundamentos, donde apliquen qué es un tipo de dato, qué es el algoritmo, para qué sirve un control, qué es un if, qué es un do while. Mire lo que hablábamos con Kevin, que normalmente la paradoja de saber qué hacía un ciclo de for each. Imagine que es lo más básico que uno encuentra en lenguaje de programación. Si no saben hacer eso, imagínate las soluciones, van a ser puro. Entonces, yo les recomiendo mucho bases y entender al detalle lo que vayan a implementar. Si saben diseñar, o sea, si saben entender el detalle, saben diseñar. Desde ahí parte el diseño. Y con eso, díganme que eso. Y por último, no le tengan miedo al feedback. Más bien le voy a decir que eviten tomarse personal los feedbacks de personas. Normalmente yo he sido siempre amante del feedback y se lo recomiendo a todos los desarrolladores. Normalmente yo siempre les digo, bájense de la nube porque ustedes se pueden creer dioses, hay gente que es mucho más que ustedes. Entonces, el hecho de que ustedes tengan algún conocimiento, sepan hacer algo, no significa que sean los mejores. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Entonces, yo lo que les recomiendo es siempre busquen una persona que esté dispuesta a enseñarles o a guiarlos a sus propios senseis, a sus propios profesores, que les explique exactamente y que todo feedback lo tomen como crecimiento. Uno como joven, yo por lo menos casi no lo veía, no me tocaba mucho eso, pero yo lo veía en muchos compañeros que cualquier cosita mala que pasaba lo tomaban muy personal y hasta ahí llegaban. He visto gente muy buena desarrollando y en 2 años desertan de la carrera solamente porque no pudieron solucionar algo o simplemente alguien les dijo no eran capaces o no servían para lo que estaban haciendo. Y créanme, he visto en todos estos años verlos. Entonces, estos feedbacks sirven para mejorar. Ningún senior se volvió experto siendo senior. Siempre comenzó siendo junior equivocándose. Entonces, los feedbacks, recibirlos, inclusive preguntar por qué el feedback para poder saber qué es lo que ustedes tienen que mejorar. Y créanme, con esto van a ser al nivel de lo que ustedes se imaginan, de cualquier desarrollador experto que van a tener. Chévere, chévere, Camilo. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, también agradecerte por haber estado en el episodio 32 de Dev Locos de esta segunda temporada. Por último, antes de despedirme, me gustaría que nos ayudes con tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Bueno, para los que de pronto no conocen, pues me pueden buscar como camiloalzate.info, que es mi página que normalmente tengo para que conozcan mi trayectoria, conozcan en qué me he dedicado, a qué hago, y ahí están mis redes sociales también por si de pronto se pierden. Mi red social normalmente utilizo dos de preferencia, que es LinkedIn, que normalmente pueden buscar como Camilo Andrés Alzate González, o en el caso de Instagram, que precisamente la misma comunidad, esto es y por allá saludos a los que me casi obligaron a crear un Instagram porque me decían, tú en la comunidad y no manejas Instagram, qué pereza, ustedes me decían así. Saludos a Julia, ay perdón, no debía decir nombre, pero bueno, de Instagram me pueden buscar como CAAlzate91, ahí me pueden encontrar. Y son las dos redes sociales donde yo comparto mi conocimiento. En Facebook también aparezco yo como Camilo Alzate.
pero digamos Facebook estoy más orientado como a compartir lo que la comunidad ofrece y algunas cosas, pero realmente estoy menos activo ahí. Entonces, por ahora, Camilo Alzate Info, la página web es camiloalzate.info, LinkedIn, que es Camilo Andrés Alzate González, y Instagram, CAAlzate91. Genial, genial. Genial, Camilo. Oye, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 32 de Dev Locos. Y bueno, para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Bye, chao.